Bien amigos, continuamos con ustedes. Estamos conversando hoy día con Hiromi Castro, funcionario de la Superintendencia de Banco, acerca del tema de la prevención del lavado de activos y de los riesgos implícitos en las operaciones cambiarias y financieras en la economía dominicana. Y me gustó mucho, Hiromi, que tú llamaras la atención a la comunidad, que les orientara en el sentido de que tuvieran el cuidado cuando vayan a hacer sus operaciones cambiarias y financieras, que las entidades con las cuales hagan los negocios sean entidades reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banco. Así es. Por lo que decíamos al principio, o sea, cuando tú tienes una economía con mucha informalidad, tú no sabes, cuando tú no trabajas con una entidad supervisada que haya sido licenciada y aprobada por las autoridades, tú no sabes ni siquiera quiénes son los dueños de esos negocios, ni qué seguridad te pueden dar de que el negocio que tú estás haciendo no sea un negocio de alto riesgo. Y eventualmente, por ejemplo, para el que ahorra dinero, que lo deposita en una entidad financiera, debe tener cuidado de que esa entidad financiera le garantice. Porque si se da una situación de quiebra de una entidad financiera no regulada o de una entidad cambiaria no regulada, la autoridad no puede hacer nada con eso, porque son entidades que están fuera de la supervisión y no hay garantía de que la autoridad pueda intervenir para fines de asegurar y de sancionar el delito. En todo caso sí se puede intervenir, lo que no se puede es garantizar Exacto. que se le devolverá el dinero a los ahorrantes, puesto de que nosotros no hemos supervisado esa entidad, no le hemos hecho las pruebas de estrés, no estamos recibiendo los reportes. Una entidad, quiero que sepan y debo aprovechar, que no esté aprobada por la Superintendencia de Banco, por la Junta Monetaria, no solamente viola la ley 18302, sino que estaría violando también la ley 7202 contra el lavado de activos, porque esa entidad no está reportando y está violando el artículo 41 de la ley 7202. Así que el riesgo es mucho más allá de violar una ley orgánica como la 18302, también una ley especial como la 7202, que tiene sanciones penales bastante drásticas. Sí. Pero yéndonos a la pregunta inicial, nosotros en la Superintendencia de Bancos hemos focalizado la supervisión basada en riesgos. La supervisión se hace en función de los riesgos que van emitiendo, que se van generando de las evaluaciones que se hacen, de las supervisiones in situ y extra situ. Las supervisiones extra situ son a diario, puesto de que son supervisiones que las hacemos con las informaciones que nos llegan diariamente, semanalmente, mensualmente, semestralmente y anualmente. Eso se cruza con lo que se hace en supervisión también, en supervisión in situ, cuando los supervisores van a las entidades y entonces ahí se generan los informes, se generan los indicadores, se hacen las pruebas de estrés. Los indicadores en la República Dominicana están muy, muy, muy buenos. Sí. Es decir, los niveles de solvencia, las pruebas de estrés. Allá en la superintendencia se desarrollan pruebas máximas y mínimas, es decir, si el interés llega a un punto, cómo reaccionaría el público, cuáles serían los créditos que caerían en E, si baja a tal punto, cómo reaccionaría también el público, cómo aumentarían las carteras. Todo esto se realizan en los departamentos de riesgo de la Superintendencia de Banco conjuntamente con el Departamento de Supervisión Bancaria. Pues son dos, Supervisión 1 y Supervisión 2, por eso hablé de los departamentos. Nosotros entonces focalizamos la prevención del lavado, porque eso es lo que nosotros hacemos en la Superintendencia de Bancos, prevenir que las entidades sean permeadas por dineros ilícitos. No solamente en virtud de nuestra ley 7202, sino también en virtud de las normas internacionales, ya que las 25 normas de Basilea, que son como yo le digo, los 10 mandamientos para la supervisión bancaria, en la norma 18 exige que todos los supervisores bancarios del mundo verifiquen y eviten que sus sistemas sean permeados por dineros ilícitos. En ese sentido, vincula inmediatamente a las 40 recomendaciones de Gafi
que son entonces algo así como los 10 mandamientos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo. De paso, esas 40 recomendaciones han sido modificadas en febrero pasado, ya han sido publicadas, y tienen novedades muy palpables y que llaman mucho la atención, puesto de que indican que se deben fortalecer las unidades de inteligencia financiera. Uno de los retos que tiene la República Dominicana es fortalecer la unidad de análisis financiero, es decir, darle mucho más apoyo, mucho más poder, ampliar su abanico de supervisión para alcanzar a las entidades y profesiones no financieras designadas, que creo que es donde la República Dominicana tiene una mayor debilidad. Y no solamente la República Dominicana, casi todas las economías exhiben mayores debilidades en las entidades y profesiones no financieras designadas, básicamente porque carecen de una supervisión efectiva. Es decir, en pocos países del mundo hay una supervisión efectiva de casinos, de joyerías, de zonas francas, de casas de juego. Empresas inmobiliarias. Empresas inmobiliarias, etcétera. Es decir, organizaciones que tratan básicamente con efectivo o con grandes volúmenes de dinero y se pueden utilizar como mecanismo para el lavado de activos. Otra de los puntos bastante interesantes que traen las 40 recomendaciones es que insta a todos los países a tipificar el delito fiscal como un delito predicado para el lavado de activos. Esto ha creado una conmoción. Ya en Argentina se ha discutido esto, en Estados Unidos se empezará a discutir, creo que lo que están esperando es básicamente las elecciones. No entiendo cómo lo focalizarán allá, porque Estados Unidos tiene un régimen muy especial con esto de los... duro con el tema fiscal. Con el tema fiscal, pero creo que porque ha sido a instancia, básicamente de los G7, que se ha incluido el tema de los países más desarrollados. De los países más desarrollados, el tema de que se tipifique el delito fiscal como un crimen predicado para el lavado de activos. Nosotros no lo tenemos en la República Dominicana. Habría que simplemente llevar el delito fiscal a un crimen grave para entonces que inmediatamente quedaría tipificado como un crimen predicado del lavado de activos. Que lo vamos a tener que hacer, Iromi, porque cuando se establece algo en las 40 recomendaciones del GAFI, normalmente por mandato o por imposición de los países más desarrollados del mundo, lo que se le está diciendo al resto de los países del mundo es que hay que acogerse a esa normativa porque ellos tienen el dominio de todos los negocios a nivel mundial. Y tarde o temprano estaremos abocados a hacerlo. Por ejemplo, con el financiamiento del terrorismo, República Dominicana se tardó en criminalizar, en aprobar una ley para criminalizar el terrorismo, y eso no causó problemas graves a nivel internacional, porque incluso hubo organismos que están dentro de lo que es toda esta estructura de prevención, de los cuales fuimos sacados nosotros y todavía estamos luchando para recuperar y organizar. Fue una de las razones de nuestra salida del grupo Egmont, el hecho de que no teníamos la tipificación del financiamiento del terrorismo como un crimen grave. Y eso, que el grupo Egmont ni siquiera es un grupo de tanto nivel como lo es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Claro. Y fíjate que ahí ya tuvimos ese problema y en la medida en que los países no se acogen a esa normativa internacional, entonces pueden ser eventualmente declarados incluso países de alto riesgo. De hecho nos afectó, nos afectó en la evaluación que hizo Basilea de la República Dominicana, que quedamos en país de un riesgo de medio a alto. Y es básicamente por el hecho de que no somos miembros del grupo Egmont. Otra de las razones es simplemente que... El grupo Egmont es un grupo de inteligencia financiera... Sí, es el conjunto de unidades de inteligencia financiera del mundo, creado en el Palacio Egmont en Amberes a finales de los años 90, y que busca generar sinergias entre las unidades de inteligencia financiera del mundo. Pero otra de las razones es que ellos tomaron como referencia las últimas evaluaciones de los países. Entonces, en la última evaluación que nos la han hecho a nosotros en el 2006, no teníamos tipificado el financiamiento del terrorismo. Entonces, al no ser miembro de Egmont y al no tener para ellos la tipificación de financiamiento del terrorismo, entonces eso cataliza el riesgo
nos lo eleva mucho y por eso hemos quedado en una posición bastante desventajosa. Pero gracias a Dios, en la actualidad tenemos la tipificación, estamos listos para entrar a Egmont, solamente tenemos que hacer algunas modificaciones a la ley de zonas financieras internacionales, creando la unidad de cumplimiento dentro de las zonas, no una unidad de inteligencia financiera, y creo que eso ya debe de estar listo próximamente. Con esto que logremos, ya nosotros entraríamos a Egmont sin ningún tipo de problemas. Y es muy ventajoso ser miembro de Egmont, porque eso va a implicar la conexión a 102 unidades de inteligencia financiera en todo el mundo a través de la Egmont Security Web. Entonces podemos obtener información de la mayoría de esa gente, de esos organismos. Digo de la mayoría porque hay algunos que exigen memorándum de entendimiento para poder intercambiar información. La República Dominicana no requiere de memorándum de entendimientos. Pero como en este tema existe lo que es la colaboración internacional como uno de los grandes elementos, porque el crimen es transnacional y se necesita que los países colaboren unos con otros para poderlo perseguir en cualquier parte del mundo. Creo que esos programas de entendimientos, acuerdos de entendimiento, pueden ser fácilmente manejados, cumpliendo los requisitos, obviamente, que los países quieran. Es muy fácil hacer un memorándum de entendimiento con otro país. De hecho, eso se promueve mucho, básicamente en las reuniones de Egmont. Yo tuve la ocasión, cuando dirigía la unidad de análisis financiero, de firmar acuerdos con México, Perú, Antillas Neerlandesas, y quedaron algunos en proceso, como Argentina y otros 2 países más. Que deberá dársele seguimiento como parte de lo que es la continuidad de estos trabajos, y esto es parte incluso de los retos de las nuevas autoridades. Venimos en breve.